Cámara de Diputados, porque tuve el enorme privilegio de ser director del CESOP en esta Cámara y además pues, aquí organizábamos nuestros eventos. Por eso le doy una bienvenida a los que nos escuchan y nos ven a través del canal del Congreso. Es importante decir que a pesar de que se inscribieron, según me decía hoy en la mañana Ricardo Becerra, más de 800 personas, a lo mejor estoy equivocado o más. Además nos sigue el auditorio del canal del Congreso y eso es una cosa muy positiva. Entonces, siempre evidentemente me genera nostalgia regresar a la Cámara y además es una buena ocasión para agradecerle a mi tocayo Javier Corral que haya, en conjunto con el CIDE y con el propio instituto, organizado este foro. Es muy agradecible que la Cámara de Diputados se abra a que los propios consejeros, los académicos podamos tener este contacto. También agradecer la presencia, he estado tratando de observar el auditorio hasta donde mi vista me da, de algunos representantes de partidos políticos que están el día de hoy, que están sentados con nosotros en la herradura. Agradecerle a Agustín Castilla, agradecerle a Herón Escobar que estén aquí con nosotros. Eso habla del interés que tienen ellos mismos y además, sobre todo ahora que Lorenzo puso sobre la mesa algunas papas calientes en torno a los temas del registro, también decir que es muy bueno que estén los representantes de partido, algunos representantes de partido que se sientan en la mesa de la Comisión Nacional de Vigilancia. Agradecer también la presencia de mis amigos consejeros. Ya el consejero Baños está en el line-up listo para participar en su siguiente mesa. Margarita ya lo ha hecho, nuestro secretario ejecutivo. Evidentemente es motivo de satisfacción. Y por supuesto agradecer a todos los miembros de la mesa. Todos son amigos y compañeros de luchas en otras épocas. Y yo quisiera decir que se ha dicho ya mucho de lo que yo traía. Si yo les mostrara mi exposición, pues está toda rayoneada porque ya todo el mundo ha venido señalando muchas cosas que yo iba a decir. Sin embargo, sí me quedó un volumen más o menos razonable para poder hablar, espero unos 10, 15 minutos. Yo quisiera decir que parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue apenas el 28 de julio de 2009, y lo recuerdo muy bien porque estábamos todavía en una mesa de Consejo General, cuando en una entidad federativa el presidente Calderón anunció la creación de la cédula de identidad. Lo recuerdo muy vívidamente porque yo era presidente de la Comisión de Registro Federal de Electores, estábamos resolviendo muchos asuntos y súbitamente la prensa salió a preguntarnos a los consejeros qué opinábamos sobre esta creación. Yo quiero decirles que evidentemente lo primero que dijimos es que queríamos contar con mayor información. ¿Por qué? Porque la forma en que salió el proyecto fue inopinada para nosotros y evidentemente lo primero que hicimos fue solicitarle a la Secretaría de Gobernación que nos hablara sobre algunos elementos que era importante para el IFE, los costos, qué sucedería con la información del padrón, qué pasaría con la confidencialidad, cuáles serían los efectos que tendría esta nueva cédula sobre la credencial para votar con fotografía. Quiero decirles que hemos tenido un diálogo muy importante con la Secretaría de Gobernación, en su momento con el secretario Gómez Montt y ahora en esta nueva administración. La llegada de Manuel López, que hay que recordar fue secretario ejecutivo del instituto, pues evidentemente le va a traer una carga creo que importante al diálogo que vamos a tener hacia adelante. Pero yo quisiera puntualizar algunas cosas que no se han dicho y que me parece que es importante que las personas que nos están escuchando a través del canal del Congreso y los asistentes puedan saber. Es importante que sepan, sobre todo porque ya vienen los tiempos de presupuesto, que son tiempos, va a ser un periodo electoral, un periodo legislativo muy interesante porque se va a cruzar la designación de 3 nuevos consejeros y adicionalmente vamos a tener que estar en diálogo con nuestros amigos de la Cámara de Diputados para negociar nuestro presupuesto. Es importante que sepan ustedes que el IFE destina 40% de su presupuesto, que no es algo menor, para la actualización y mejoramiento del padrón electoral, para las listas nominales, para la credencial para votar, que se constituyen, como ya se ha dicho, en los instrumentos registrales más importantes que se han utilizado en las elecciones en México. Solamente para poner una muestra, acaban de pasar 15 procesos electorales. Nuestro señor secretario ejecutivo y Beto Alonso, nuestro director del registro, pues estuvieron muy ocupados con 15 entidades en la República, trabajando con el padrón y con la lista nominal. Otro dato que me parece que es fundamental que los ciudadanos sepan es que el Estado mexicano ha invertido, desde que se constituyó el IFE, alrededor de $2,000 millones en la actualización de instrumentos registrales.
Se dice fácil, pero 2,000 millones de dólares es una cantidad que en un momento en que el país está viviendo astringencia económica, pues es relevante que se sepa, sobre todo porque ahora el 11 de octubre el Instituto Federal Electoral, y seguramente estaremos juntos celebrándolo, porque no es una celebración solo de los consejeros, sino de todo el país, cumplirá 20 años de haber sido creado. En ese sentido, ya el consejero Nassif mencionaba que le pedimos al director del Registro Federal de Electores que hiciera un estudio que compartimos con todos los consejeros sobre cuál sería el impacto de tener dos documentos: una cédula de identidad ciudadana y una credencial para votar con fotografía. Y en ese sentido es importante reiterarlo, porque me parece que es un dato que no es menor, que de acuerdo a los resultados de dicho estudio, que por cierto, diputada Ruiz Massieu, hemos compartido con los diputados y particularmente ahora con el grupo que se ha constituido, que preside el diputado Canek Vázquez, que es un grupo especial ad hoc de la Cámara de Diputados, también hemos compartido. Este estudio dice que la coexistencia entre la cédula y la credencial para votar es dañina para el padrón electoral, ya que la duplicidad de credenciales tendría repercusiones graves para la actualización y vigencia de los instrumentos electorales, pues con base en estimaciones estadísticas se ha calculado que el porcentaje de empadronados y credencializados podría caer en 10 puntos porcentuales de enero de 2010 a enero de 2012. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa, porque evidentemente el IFE, y no solo el IFE, sino el sistema de partidos y la democracia, pues se va encaminando con una gran velocidad hacia la elección presidencial de 2012. Y una de las cosas que más le interesa al instituto, y estoy consciente que a los partidos, es que esa elección salga bien, que la lista nominal funcione, que el Registro Federal de Electores haga bien su trabajo. Quiero ahora referir algo que me parece que también es importante que se conozca. Los consejeros electorales, de manera unánime, y créanme que conseguir la unanimidad en el IFE, el secretario ejecutivo sabe que no es muy fácil, logramos el 13 de enero establecer algunos criterios que siguen siendo vigentes en torno a este tema y que yo quisiera recordar porque me parece que son importantes. Los consejeros coincidimos en la importancia de continuar en el diálogo con la Secretaría de Gobernación para dar certeza a los ciudadanos sobre la vigencia de la credencial para votar y la incorporación de ella de nuevos datos sobre identidad de ciudadanos, en el entendido que en esos trabajos el IFE mantendrá las siguientes posiciones. Y voy a externar cuáles son las posiciones, no mías, sino de todos los consejeros. Primero, el padrón electoral debe continuar siendo administrado exclusivamente por el Instituto Federal Electoral. Segundo, la credencial para votar será el documento único de identidad producido y puesto a disposición de la ciudadanía por el IFE. Y tercero, este documento garantizará el pleno ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos. Es importante también decir que en estas discusiones que tuvimos los consejeros se estableció, y en esto es algo que Lorenzo señaló y que yo coincido absolutamente, que era necesario afianzar un consenso amplio, incluyente y duradero en torno a una nueva política pública para cumplir con lo que establece el COFIPE y con lo que establece paralelamente la Ley General de Población. De manera adicional, esto es lo que ha pasado en el IFE. Pero la Cámara de Diputados y el Senado han estado muy activos en este tema. Yo por eso felicito a Javier y a los organizadores del foro en haber abierto este espacio para discutir el tema de la cédula. El 10 de marzo el Consejo General, que por cierto quiero recordar, es de los espacios excepcionales de la vida política del país donde coexistimos los consejeros electorales con voto, los representantes de los partidos políticos, pero también los representantes del Poder Legislativo. Es decir, es difícil encontrar una mesa donde coexistan todas estas voces. Bueno, el 10 de marzo, los integrantes del Consejo General deliberamos sobre un acuerdo de la Cámara de Diputados que se estableció el 2 de marzo, por el cual se exhortaba al IFE y a la Secretaría de Gobernación a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a ejecutar el proyecto de la cédula de identidad. ¿Qué era de fondo lo que traía este punto de acuerdo? Que hiciéramos lo que estamos haciendo hoy. Por eso yo me siento muy satisfecho, es decir, que nos sentáramos a discutir entre todas las fuerzas que tenemos que ver con este tema, qué era lo más conveniente para el país. Pero se acordó también
que la presidencia del Consejo General y los consejeros electorales presentaríamos formalmente en reuniones con el titular de la Secretaría de Gobernación, del Tribunal Electoral y del IFAI, con los legisladores de la Junta de Coordinación Política del Senado, con la Conferencia para la Dirección de Programas de Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados y con las instancias que pudiera definir